químicos. ¿Ya? Valorando los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Lo vuelvo a repetir, el objetivo es identificar la organización de la tabla periódica de los elementos químicos, valorando los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico. ¿Por qué, niños? Porque es importante que ustedes comprendan que la tabla periódica que nosotros conocemos, ¿cierto? La que muchos de ustedes andan trayendo en estos momentos, por ejemplo acá, la compañera que me estaba dando recién su tabla periódica, ya, esta tabla periódica no fue creada de la noche para la mañana, no fue creada de hoy a mañana o por el aporte de un científico el día anterior, sino que fue creada, ¿cierto?, por el aporte o por las contribuciones de muchos científicos a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo del tiempo, podríamos decir. ¿Ya? Varios científicos contribuyeron a la creación de la tabla periódica para poder llegar a lo que hoy en día tenemos, ¿ya?, como es la tabla periódica actual. Y también tenemos que saber que esta tabla periódica no fue creada sin ningún orden, ¿cierto? La tabla periódica tiene orden y tenemos que saber cómo es el orden de los elementos dentro de la tabla periódica, cuáles son los criterios que los científicos fueron generando y aportando para la creación de la tabla periódica. ¿Ya? En eso se basa, ¿cierto?, lo que vamos a ir analizando ahora, para que puedan ahí escribir esa parte. Hay algunas cosas, por ejemplo, que ustedes pueden recordar. Por ejemplo, la historia de la tabla periódica, nosotros solamente nos hemos abordado con 4 aportes de 4 científicos, ¿cierto? Siendo el primero el que crea la ley de las tríadas, ¿cierto? Ese fue el primer aporte que nosotros analizamos. ¿Ya? Si nosotros retomamos acá, ¿ya? El primer aporte a la historia de la tabla periódica, como les dije, fue el científico que contribuyó a la ley de las tríadas. Si ustedes buscan en su cuaderno, ¿cuál es el científico que aporta, que el nombre de ese científico que crea la ley de las tríadas? Porque esto es lo que ya. Johann Dobereiner, ¿ya? Él contribuye con la ley de las tríadas. ¿En qué consiste? ¿Acuerdan en qué consistía la ley de las tríadas? ¿Ya? Bueno, la palabra lo dice. Él fue, ¿sí? Dígame, Franco. Constaba de 3 elementos con propiedades similares. En ellas la masa atómica del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de la masa de los elementos adyacentes. Exactamente, ¿cierto? Él fue el primero en ordenar los elementos químicos en grupos de A3. ¿Ya? Él ordenaba en grupos de A3 y él dijo que el elemento que se situaba al medio, su masa atómica respondería al promedio de la masa atómica de los elementos adyacentes. ¿Ya? Esa era la ley de las tríadas. Ahora, ¿cuál era el orden que se generó en ese momento? Ordenar los elementos por las masas atómicas, ¿cierto? En grupos de A3. Después, otra contribución a la creación de la tabla periódica es la ley de las octavas. ¿Cuál fue el científico que creó esta ley? Busquen ahí en el cuaderno cómo es el apellido de John Newton. Ya, exactamente. John Newton, ¿ya? Él crea la ley de las octavas en relación a como si fueran las octavas de un teclado de piano, ¿ya? Y consistía en ordenar los elementos ahora en grupos de A7, ¿ya? En grupos de A7, y él decía que esos elementos tenían propiedades físicas y químicas similares, ¿ya? Y cada 7 elementos pues se volvían a repetir estas similitudes entre sus propiedades. Ahora también sigue ordenando los elementos químicos a través de ¿qué? Del peso atómico. De la masa. Sí, exactamente, de la masa, ¿cierto? Del peso atómico. ¿Ya? Sigue ordenando los elementos a través de ese criterio. Después viene la ley periódica. ¿Ya? ¿Quién crea la ley periódica? Dmitri Mendeleev. ¿Ya? A él, como yo les dije a ustedes, se le atribuye, niños,
como el padre de la tabla periódica porque él contribuyó a una tabla periódica muy parecida a la actual. Muy parecida a la actual. Él hizo un bosquejo de una tabla donde inclusive él dejó espacios en blanco, ¿cierto? Para que posteriormente otros elementos que no estaban descubiertos en ese momento lo fueran, ¿cierto? Fueran y lo colocaran ahí. Ahora, él crea la ley periódica, que es una ley que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se respeta dentro de la tabla periódica, porque él dice que los elementos van ordenados de manera creciente, ¿ya? Sí, de manera periódica, ¿cierto? Donde los primeros eran el 1, el 2, el 3, así, pero tuvo un error, ¿ya? Que posteriormente después fue corregido, ¿cierto? Pero era muy pequeñito, ¿sí? Con todo lo que contribuyó. Y después llegamos a la tabla periódica actual, que es lo que vamos a analizar. Ahí hay un bosquejo, ¿cierto?, de cómo varios científicos han contribuido a la historia de la tabla periódica. Nosotros hemos nombrado algunos, ¿ya? Lo que tienen en el cuaderno son los que nosotros vamos a tomar en cuenta para la evaluación. Pero hay muchos aportes de muchos científicos, ¿ya? Por ejemplo, acá en este bosquejo aparece Antonio Lavoisier, después viene John Berzelius, después viene William Proust, recién aparece Johann Dauer-Einer, Neblanc, Dimitri Mendeleev, Moussorel y la tabla periódica actual. O sea, esas no se... ¿Ya? Entonces, el aporte de muchos científicos fue muy importante para lo que tenemos hoy en día como tabla periódica, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, esta parte es importante que ustedes la sepan, niños, porque por lo general una de las contribuciones más importantes de Dimitri Mendeleev es que él crea la ley periódica. ¿Ya? La ley periódica es lo que hasta hoy en día se respeta dentro de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces tenemos que saber la diferencia entre una ley y una teoría, ¿ya? Porque es parte de la naturaleza de la ciencia. Nosotros tenemos que saber diferenciar. Cuando nosotros hablamos de ley, y aquí lo coloqué acá en negrito, dice, permite describir, dice, los fenómenos del universo, ¿ya? Y es absoluta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es, no es modificable, ¿ya? Es, lo que es, se mantiene, ¿cierto? Durante mucho tiempo, no se puede modificar. Esas son las leyes. Como dice acá, las leyes científicas son principios verdaderos, universales y absolutos, y estables en el tiempo, que nos permite describir los fenómenos del universo. Como por ejemplo la ley periódica. La ley periódica que fue creada por por Dimitri Mendeleev, hasta hoy en día se mantiene, que dice que los elementos se ordenan de manera creciente y van periódicamente ordenados. ¿Ya? Entonces, eso es absoluto. Y hay muchas leyes, niños, en ciencia que ustedes que podrían reconocer que, como dice acá, son principios verdaderos, universales y absolutos. ¿Qué quiere decir? Que no se modifican. ¿Ya? Es, por ejemplo, la ley de gravedad. ¿Ya? En física hay muchas leyes, ¿ya? Que también se pueden aplicar. Y una teoría. ¿Cuál es la diferencia de la teoría con la ley? La teoría, como señala acá, es un conjunto de conceptos que se proponen como principio explicar la naturaleza de un fenómeno físico. Pero a diferencia de la ley, la teoría sí puede ser modificada. ¿Ya? La teoría sí puede ir cambiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor van apareciendo otros hallazgos, otras contribuciones de otros científicos y pueden ir mejorando o contribuyendo más a una teoría. ¿Ya? Las teorías no son absolutas. ¿Ya? En cambio las leyes sí. La ley sí o sí se va a cumplir. La teoría puede estar sujeta a cuestionamientos. ¿Ya? Y a lo mejor inclusive puede ser hasta modificada o mejorada o inclusive hasta abolida. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia que ustedes tienen que tener, niños, y es muy importante
naturaleza de la ciencia y que no se le explica mucho la diferencia entre una y otra. Pero es importante que ustedes la sepan. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla periódica hay una ley. ¿Ya? Hay una ley. Y es una ley muy importante que nos implica, ¿cierto?, la estructura de la tabla periódica. Nos dice que los elementos se ordenan de manera creciente, periódicamente, hay una periodicidad, ¿cierto?, en esta estructura. Y tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque es una ley y las leyes son absolutas. ¿Ya? Las leyes son universales, son principios verdaderos y son absolutos. O sea, no hay cabida para no respetarlas. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro, niños, la diferencia entre ley y teoría. ¿Ya? Es parte de la naturaleza de la ciencia. Por esto yo después también se los voy a entregar, ¿ya? Para que ustedes le echen una mirada. ¿Ya? Entonces ahí dice ley, es el cómo, ¿cierto? Se va a realizar. Por ejemplo, acá hay una ley de gravedad. Y la teoría, por ejemplo, una teoría, hay muchas teorías, niños. Una de las más conocidas es la teoría del Big Bang, ¿cierto? Que cada vez, que a medida que va pasando, ¿cierto? A lo mejor van, o hay muchas, tiene muchas aristas o contribuciones. Y también la teoría de Darwin. La de la evolución. ¿Sí? La teoría de la evolución, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, bueno, un ratito más vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque lo importante es también que entiendan cuál es la diferencia entre ley y teoría. Eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, para seguir avanzando y llegar ya a la parte final. La ley periódica de los elementos fue creada por Dimitri Mendeleev, ¿ya? Donde él dice que los elementos, ¿cierto?, se ordenan de manera creciente. Ahora, ¿cuál fue el error que tuvo él en ese momento? De ordenarlo por masa atómica. Exactamente, ordenarlo por su masa atómica. ¿Ya? La ley periódica estaba bien planteada, solamente que había una palabra que había que modificar. Y esa modificación la hace Mosoley, ¿cierto? Donde él dice que se ordena por el número atómico. Que es lo que hoy en día, ¿cierto?, todavía utilizamos. Los elementos químicos en la tabla periódica se ordenan por el número atómico, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que la ciencia es tentativa. ¿Ya? ¿Qué decimos cuando la ciencia es tentativa? ¿Qué se le viene a usted a la mente con esa palabra? La ciencia es tentativa. Que atrae. ¿Que atrae? ¿Qué más? Nuevos hallazgos. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos que la ciencia es tentativa, niños, hablamos que la ciencia está sujeta a cambios, ¿ya? Que se pueden ir generando modificaciones de lo que ya está establecido. Por eso uno dice la ciencia es tentativa, porque uno puede cambiar, ¿cierto?, un concepto inicial e ir modificándolo a medida que se vayan apareciendo otros criterios, otras contribuciones. Entonces se puede ir modificando. A eso uno dice que la ciencia es tentativa. ¿Ya? Entonces en este caso es lo que pasó, como dice acá. Dice, al estudiar las propiedades físicas y químicas de los elementos, se da cuenta que al acomodarlos en orden creciente según su masa atómica, seguían un patrón regular. Es decir, observó una periodicidad o repetición periódica. Mendeleev trabajó por alrededor de 15 años en la ordenación sistemática de los elementos químicos, pudiendo establecer la relación entre las propiedades de los elementos y su masa atómica, conocida como la ley periódica. ¿Ya? Que nosotros ya sabemos que la ley periódica hoy en día es en base al número atómico. ¿Ya? Y niños, acá hay una analogía para que comparemos lo que es la tabla periódica y la ley periódica. Por ejemplo, la tabla periódica la podemos comparar con un calendario, porque el calendario también es periódico, también está ordenado de manera creciente, ¿cierto? Si hacemos la similitud de la analogía, tendríamos
el mes del calendario y la tabla periódica. ¿Qué ustedes podrían comparar? Por ejemplo, acá dice las fechas. 1, 2, 3, las fechas que son los números, las podríamos comparar con los elementos químicos, ¿cierto? Que están ubicados en casilleros. Los días de la semana, como por ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves, ¿qué podríamos hacer los días de la semana? Estos son lunes, estos son martes. ¿Con qué lo podríamos comparar? ¿Qué bloque era así hacia abajo? Con los periodos. No, los grupos. Lunes hacia abajo, martes, miércoles, jueves, son los grupos. Los días de la semana, porque acuérdense que los grupos son así. Y los periodos se podrían relacionar La semana, muy bien. Los periodos se relacionan a la semana. Después dice la rutina, bueno, con las propiedades físicas y químicas. Los feriados podríamos decir con los elementos en estado líquido, sólido, etc. Y los domingos, ¿con qué los podríamos relacionar los domingos? Con los gases nobles, muy bien, con los gases nobles, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay algunas fallas, ¿cierto? En esta analogía, es que el mes del calendario tiene 30 días. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica actual? 118 elementos tiene la tabla periódica, ¿cierto? Eso podríamos hacer una... Acá hay otra analogía de la tabla periódica, niños, miren. También relacionada con el mes del calendario. Por ejemplo, el mes del calendario está formado por días. La tabla periódica está formada por elementos químicos. Los días forman distintas semanas. Los días se clasifican según el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá dice los elementos químicos se forman distintos periodos, se clasifican según grupos o familias. ¿Ya? Y ahí proviene esa similitud, ¿cierto? Otra analogía de la tabla periódica. Y después ya, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo decimos que algo es periódico? Cuando se repite, Cuando avanza. cuando avanza, está en orden creciente. cuando está en orden creciente también. Bueno, eso dentro de lo que hablamos, ¿cierto? Por eso es cuando es algo periódico. Ahora, tabla periódica actual. ¿Qué tenemos que tener claro? Los elementos se ordenan por el número atómico. Tiene 7 periodos, tiene 18 grupos y tiene familia A y familia B. ¿Cierto? Periodo. Ya sabemos lo que son los periodos. Filas horizontales, ¿cierto? Los grupos. Columnas verticales. Familias. A. ¿Cómo se llama la familia A? Representativo. ¿Y la familia B? Transición. Ya, ahora, ¿por qué se llamaba familia A como representativo? ¿Se acuerdan? Están más presentes en la naturaleza. Exactamente, son los que más abundan en nuestro entorno, los que están más presentes en la naturaleza. ¿Ya? Y por lo general son los que se representan con los bloques S y los bloques P. ¿Ya? Estos que están acá al contrario, el bloque S y el bloque P, son las familias A, que son los representativos. Y la familia B son los que se representan con el bloque B y E. ¿Ya? B. Ahora, esta es la tabla periódica actual que tenemos, ¿cierto? Tiene esta estructura. ¿Ya? Y ya por último, realizar una reflexión, ¿ya? Para poder pasar a los ejercicios finales de configuración electrónica. ¿Qué es lo que me interesa, sí? Ya vaya al baño. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa que reflexionemos, ¿cierto? Según la contribución de niños de los científicos. Por eso empezamos con la primera pregunta. ¿Es importante el aporte de hombres y mujeres al conocimiento científico? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Y si yo le pregunto ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Porque Gracias a ellos descubrimos las cosas. Porque sin ellos no sabríamos todas las cosas que sabemos. Porque explican nuestro entorno, donde vivimos. Sí, pues,
pero el tema de que cada uno da su opinión y es capaz de investigar por sí mismo para dar después una idea concreta. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que la importancia que tienen las contribuciones de los hombres y mujeres en la ciencia. Sin ellos, ¿cierto?, no tendríamos todo el conocimiento que sabemos hoy en día. ¿Cierto? Es muy importante darnos cuenta de eso y valorar, ¿cierto?, los aportes de mujeres y de hombres científicos. Dice, ¿por qué se señala que la ciencia es tentativa? Recién les dije. ¿Por qué se señala que la ciencia es tentativa? Para atraer. Porque está sujeta a cambios. Exactamente, porque está sujeta a cambios. ¿Ya? Se puede ir modificando algo que ya anteriormente se había establecido, como por ejemplo lo que dijo Mendeleev. Él creó la ley periódica en base a la masa atómica, y la ley periódica era muy buena y sigue siendo muy buena. Pero ¿cuál fue el error de la masa atómica? Entonces se cambió eso y se le generó por el número atómico y se sigue manteniendo. ¿Ustedes creen que la tabla periódica se va a volver a modificar? Se puede volver a modificar, ¿ya? Si van apareciendo nuevas contribuciones, obviamente que sí. Por eso uno tiene que valorar los aportes de los hombres y mujeres en ciencia, porque cada vez se van haciendo nuevas investigaciones y pueden ir modificando cosas. ¿Ya? Por último, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la teoría y la ley? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría y la ley? La teoría es modificable y la ley. Muy bien, ¿ya? ¿Qué diferencias hay entre un periodo y grupo? Lo conceptivo y cómo está posicionado. Los grupos están en vertical y sus iniciales y los periodos son 7 y están en horizontal. Exactamente. Y dice, ¿qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Qué se lo imaginan inmediatamente después de ver el PowerPoint? A escuchar. A escuchar. Así sí. ¿Qué más? ¿Qué se le viene al tiro inmediatamente? Escucharla. Algo que no habían escuchado antes en las clases anteriores. ¿Qué es tentativa? ¿Qué es la ciencia tentativa? La diferencia entre Muy bien, la diferencia entre teoría y ley, ¿cierto? Que eso yo lo agregué. ¿Para qué? Para poder se dieran cuenta de la naturaleza de la ciencia. que la ciencia es tentativa. Que la ciencia es tentativa.